Muy buenas noches, estimados y estimadas oyentes. Mi nombre es Anthony Rosas y en esta oportunidad tengo el grato placer de entrevistar y conversar con el maestro Zacarías Wilber Paredes Chávez, quien es abogado, docente litigante y magíster en Derecho Civil y Comercial, reconocido por la Universidad Tecnológica del Perú con excelente desempeño de acuerdo a la evaluación de docente que fue efectuada en el periodo de agosto del año 2023. Doctor. Gracias por la invitación, Anthony. Y estoy a tu disposición con las preguntas de tu cuestionario. Muchísimas gracias, doctor. Al respecto de ello, sentimos que es muy propio hablar sobre derecho. Y cuando hablamos de derecho, hablamos también de la justicia, que es su esencia. En ese sentido, y remitiéndonos a los mandamientos de Couture, surgen las tres primeras interrogantes. Primero, el segundo mandamiento nos indica: piensa, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. De ello se desprende el interrogante de: ¿qué consejo podría brindarle a aquellos estudiantes que están haciendo sus prácticas preprofesionales y se encuentran con una realidad jurídica muy distinta a la conocida en los aulas? Muy bien, Anthony. Reza un proverbio ¿Qué que consejo? dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Estamos? Bien. Según la teoría tridimensional de Reale, el gran maestro, eh, tres dimensiones que tenemos que tener en cuenta para hacer nuestra investigación, para desarrollar nuestra teoría del caso, nuestro marco teórico. Las tres dimensiones. eh, hechos, hechos de la realidad, pero para eh, concordar esta realidad social tenemos que tener teoría, porque si no tenemos teoría, podemos este, desarrollar los hechos con fundamento, no. Entonces, la siguiente dimensión, las normas, la norma jurídica. Entonces, por ejemplo, si a un estudiante al salir de su clase eh, a las 10 p.m. le asaltan, ¿no? Le roban su teléfono celular, estamos expuestos a la inseguridad. Entonces, este estudiante tiene que acudir a la comisaría y el comisario, el instructor, le va a decir, cuéntame los hechos, nárrame los hechos. Entonces tiene que decir los hechos, hechos de la realidad. Ahora, es agravante cuando se realiza en la noche, en un lugar oscuro, es más agravante todavía, hecho de la realidad. Entonces, el instructor, policía, va a tomar en cuenta esos hechos y lo va a concordar con la norma. ¿Cuál es el tipo penal? ¿Qué más? ¿Cómo fue esta incidencia? ¿Es personal o en grupo, en banda? Entonces, el tipo penal, la norma que corresponde, porque al final quien va a calificar va a ser el fiscal. ¿Y cuál es la siguiente dimensión? Eh, la actitud, los valores, las tres dimensiones, los valores de la persona, el valor del estudiante, la actitud contra el antivalor de los delincuentes. Entonces, tenemos que concordar para llevar a la práctica, tenemos que concordar estas tres dimensiones. Ahora, ¿y de qué manera? Con inteligencia, con intuición, con estrategia, con habilidades. O sea, está bien, puede ser un estudiante
que perteneces al quinto superior con 20 notas de promedio. Sí, eso está bien en la teoría, pero ahora tienes que aplicar en la práctica, en los hechos de la realidad. Y para eso es que se necesita inteligencia emocional, las competencias blandas. O sea, es necesario, por eso, ¿qué decimos? No, a ver, coloquialmente decimos, te falta calle, te falta esquina, eres palomilla de balcón. No, tener calle no quiere decir que eres callejero, palomilla, no, bandolero, no, no. Tienes que tener experiencia, roce. O sea, como mencionaste que realizaste tus prácticas en el Poder Judicial, acompañaste a- al funcionario, a la autoridad, entonces te vas involucrando cómo se produce un deserraje por un orden judicial. Dice la teoría, sí, pero ¿qué más dice la teoría? Que tiene que estar acompañado por la autoridad policial. O sea, lo que dice la teoría, entonces se va a aplicar en la práctica. Conforme este, Anthony. Claro que sí, doctor. Es más, dándole una breve acotación a tan magno comentario, cuando hablamos de la teoría tridimensional del derecho, se destaca también, y justo Cesarego lo menciona, que ese pensamiento de la tripartición del derecho, que nazca en tres personas, en tres lugares distintos simultáneamente, es algo ciertamente mágico, ¿no? Y ello también conlleva la siguiente interrogante. También el cuarto mandamiento nos indica que luchemos, debemos luchar. Textualmente nos dice, tu deber es luchar por el derecho, pero el día en el que encuentres conflicto entre el derecho y la justicia, lucha por la justicia. Respecto a ello, doctor, ¿qué consejos da a los estudiantes que nos encontramos con la espada del derecho apuntándonos al cuello por querer defender una causa justa, carente de pruebas o un onis probandi? Bien, a ver, a ver. Tenemos que tenemos que distinguir derecho y justicia. El, el derecho es el medio para llegar a la justicia y la justicia es el fin, es el ideal. Ojo, es el ideal. Por eso que esta institución se denomina Palacio de Justicia. Es un ideal, porque una madre le va a pedir, le va a implorar al magistrado que haga justicia con su hijo que fue asesinado por un extorsionador. ¿El juez le va a devolver la vida? No. Pero como es el caso de esta madre, de esta joven que fue rociada con combustible y quemada así en vivo por un extranjero, ¿le va a devolver la vida? No. Entonces, ¿qué le pide al magistrado? Justicia. Entonces, justicia es el ideal. Ahora, cuando dices tu pregunta, dice, ¿no? ¿Qué consejos dar a los estudiantes que nos encontramos con la espada de derecho a apuntarnos de cuello por querer defender una causa justa? Ya, carente de pruebas o onus probandi. Onus probandi, ¿qué quiere decir? El, el que acciona, o ya sea el demandante o el denunciante, el justiciable, tiene la carga de la prueba. Tiene que llevar en esa mochila, tiene que llevar los medios probatorios para poder fundamentar su acción. Si no tiene medios probatorios, ¿cómo le va a iluminar al magistrado en la audiencia donde se va a valorar las pruebas? O sea, no se puede aventurar un proceso, o sea, el abogado, por eso el abogado tiene que crear su teoría del caso. Es el que le va a asesorar. Nosotros tenemos que asesorar, dime la verdad cómo son las cosas, pero tenemos que evidenciar para poder presentar al juez, al magistrado en la audiencia de pruebas.
Porque si no tenemos pruebas, entonces, en conclusión, en el derecho de acción, en el proceso judicial, quien tiene las mejores pruebas le va a lograr convencimiento al magistrado. Porque el magistrado, él no conoce los hechos, él lo que va a valorar los medios probatorios. Bien, Antonio. Excelente respuesta, doctor. Sobre todo los caracteres de justicia que muchas veces son confundidos a los caracteres de derecho. Y siguiendo ese mismo lineamiento, nos encontramos con el octavo mandamiento, que nos menciona, ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como el destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia, y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. De ello nace el interrogante de cómo podemos evitar perder esa fe cuando hombres abusan de nuestras leyes, las rompen por la simetría que existe entre el saber y el desconocer. Muy bien. A ver, con el decálogo, con mandamiento de este jurista uruguayo, dice, ¿no? Entre otros, dice, ¿cuáles son esos mandamientos? Estudia, piensa, trabaja, lucha, sé leal, tolera, ten paciencia, ten fe, olvida, ama tu profesión. Entonces, ¿qué quiere decir ten fe? Fe quiere decir confía en ti mismo, mide tus fuerzas. Entonces, todo estudiante, todo profesional de derecho, su vocación de servicio está para obtener justicia a través del derecho, para defender, sí, para defender un derecho fundamental, que es la libertad, sí, la libertad. La libertad es un derecho fundamental que todo ser humano debe conservar. También dice una norma, el código de la norma del Poder Judicial, eh, paz, justicia, libertad. Entonces, son derechos que toda persona debe conservar, debe preservar. El delincuente que cae por reincidencia o en flagrancia ante la autoridad sabe que por esa reincidencia su conducta se va a poner cada vez más gravosa y inclusive hasta llora delante de la autoridad. Llora porque esta vez ya no va a ser 15 años, puede ser 20, puede ser 30 o cadena perpetua, ¿no? Porque sabe que ha perdido lo mejor que tenía como derecho, su libertad. ¿Y qué es lo que, cuál es la norma que promueve el derecho, la justicia, la paz social? Entonces, en este momento, ¿qué es lo que nosotros estamos padeciendo? Paz, porque ante la inseguridad ciudadana, nosotros salimos de nuestras casas para estudiar o para trabajar, pero estamos como ese pajarito, así estamos mirando para la izquierda, para la derecha, estamos a la expectativa porque puede venir una moto con dos personas que son delincuentes, nos pueden arrebatar nuestra mochila o nuestro celular o nuestra laptop. Ya, y con respecto a la pregunta ya en específico, dice, ¿cómo podemos evitar perder esa fe cuando hombres abusan de nuestras leyes, la rompen por la simetría que existe entre el saber y el desconocer? Entonces, eh, todo profesional de derecho está regido por un código de ética. Todo profesional jura, así, jura ante Dios, ante la patria, ante la Constitución, para ejercer su profesión con honestidad, ¿sí? Con honestidad.
Por eso dice, ¿no? El delito de cuello y corbata. Sí, pues, puede tener, ese profesional de cuello y corbata puede tener todos los estudios, pregrado, posgrado en el país extranjero, pero si cayó en las garras de la corrupción, tarde o temprano, en algún momento, la justicia lo va a atrapar. Bien, Antonio. Muy interesante reflexión, doctor. Y justo hablando de aquellos valores que deben guiar a todas las personas, sobre todo los abogados, quienes son los representantes de la justicia y legalidad, surge, primero que nada, el hecho de que esta es una loable labor en el ámbito jurídico, tanto práctico como teórico, es decir, tanto en la calle como en las mismas aulas, donde se debe impartir el derecho como lo que es, y de ello surge el interrogante de ¿cuáles son los consejos que le daría un estudiante de derecho para que siga los senderos de un buen hombre que posteriormente se convertirá en un abogado? Ya, muy bien, a ver, atención, atención, si es posible, anota, ya, anota, anota. En prelación, así, en orden. Primero, vocación de servicio, ¿sí? Vocación de servicio. Entonces, la abogacía, es decir, el profesional de derecho que va a realizar, desarrollar su profesión, ¿no? Es una noble profesión que se caracteriza porque ese profesional va a defender los derechos humanos de la persona sin mirar la cara. Así como el médico jura, ese juramento hipocrático, curar la salud del paciente sin mirar quién es ese paciente, porque ese paciente puede haber sido un delincuente y ha sido baleado por el policía en su fuga, pero el médico no es ni juez, ni fiscal, ni policía. El médico tiene su juramento de curar sin mirar la cara. Igual, el profesional de derecho tiene que defender a su patrocinado, pero también si cree conveniente, si no lo considera defender, no lo considera, porque así está dispuesto también. Vocación de servicio, defensa de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más debe eh, tener como requisito, como perfil? Actitudes, valores, así, actitudes. ¿Qué actitudes? A ver, ¿qué nos trajo al mundo esta pandemia COVID-19? Actitudes. El profesor, por esta modalidad de enseñanza remota, virtual, tenía que tener empatía. Empatía con sus estudiantes. ¿De qué manera? Porque ese estudiante tenía la dificultad de la conectividad, porque no tenía tal vez el sistema apropiado, el celular, la laptop, computadora. Empatía. Pero también, ¿qué otros valores salieron a conocimiento? La responsabilidad. ¿Ah? ¿Qué más? A ver, otro valor es la honestidad. El, ¿Qué otros valores, a ver, más consideras que se tomaron en cuenta, Anthony? Por ejemplo, doctor, tenemos el valor de la lealtad. Cuando una Eh, persona se encuentra en una relación de trabajo, debe ser leal a su colaborador. Es cierto. Entonces, a ver, según esta lista, el estudiante tiene que tener actitudes. Por eso, en nuestra enseñanza universitaria, la UTP enseña por competencias. ¿Cuáles son esas 3 competencias? La primera competencia es la competencia eh, conceptual. El profesor expone la teoría con participación de los estudiantes. La siguiente competencia es procedimental. Los estudiantes con esa teoría
van a llevarlo a la práctica. Y la tercera competencia son las competencias de las actitudes, de los valores. Los valores que tiene el estudiante con el maestro, los valores que tiene el estudiante con sus compañeros para trabajar en grupo. Todas esas actitudes, todo eso le va a formar con un perfil de vocación de servicio. A toda prueba no va a poder, si está bien formado, bien fortalecido, su ética, su moral, no va a poder ser involucrado en actos de corrupción. Muy bien, Anthony. Siguiente. Muy interesante reflexión, doctor, respecto a aquellos valores de los cuales un abogado y una persona debe tener. Respecto a ello, también vamos a hablar un poquito de los valores y más que nada de conformidad a lo que nos menciona el Código Civil en su artículo 333, inciso 1, que declara la infidelidad como una causal de divorcio. Y bueno, teniendo un gran abanico de que se desprenden de la citada norma, surge el interrogante, ¿no? De cuáles son las actitudes próvidas que un novio, es decir, un esponsal, que luego se convertirá en un esposo y formará parte de aquel grupo fundamental de la sociedad, que son las familias, deben tomar. Es decir, y aprovechando adicionalmente que estamos en unas vísperas de San Valentín, ¿qué consejos podría darle a los estudiantes de Derecho para equilibrar vida académica, vida laboral y ser buenas parejas? Muy bien. Mira, eh, todas, a todos nos pasa, a todos nos llega nuestro momento. Como dice este proverbio, a todo chancho le llega su San Martín. ¿Esto qué quiere decir? En algún momento de nuestra vida, tarde o temprano, nos vamos a enamorar. Es parte de nuestra formación. Ya. Llegado ese momento, nosotros tenemos que conversar con nuestros padres, con nuestras familias, primero con ellos, ¿no? Tanto para él como para ella, porque hay etapas, ¿no? Primero empieza como amistad, luego como enamorado, luego ya como esponsales, ya como novios, ya van una etapa. Entonces, o sea, nadie en su sano juicio, así, amor a primera vista, le va a decir, él le va a decir a ella, me quiero casar contigo, ¿me aceptas? En su sano juicio, ella va a decir que sí. Nadie, pues, en su sano juicio. ¿No? Entonces, es como en la etapa de que hemos estudiado contratos. Hay etapas, empieza con la oferta. Hay una aceptación, es oferta, o sea, hay todo un procedimiento hasta que se formaliza ya con el contrato. Igual, ¿no? En ese procedimiento, entonces, él y ella, claro, son los esponsales, pero quien tiene que participar también son los padres. Tiene que conocerse. A las partes que van a formalizar ese noviazgo y que a futuro van a contraer el matrimonio para llevar a cabo el Instituto Jurídico de Familia a través del matrimonio. Ahora, cuando se refiere, dice, a la infidelidad. Entonces, la infidelidad es el antónimo de la actitud, del valor de fidelidad. Así, de fidelidad. Ya es todo lo contrario. Entonces, y qué otras actitudes, nos conlleva la fidelidad? Dice, la lealtad. Si eres leal contigo mismo, bien, buen abogado, buena abogada, porque así como eres leal contigo, vas a ser leal con tu patrocinado, con tu patrocinada, porque si no, oiga, ¿qué abogado no es leal? ¿Qué más? ¿Qué otro valor? A ver, honestidad.
Porque el que es infiel es honesto, no es honesto, pues es deshonesto. O sea, todo tiene todos los antivalores, ¿no? Pero los valores de lo contrario de infidelidad es fidelidad, lealtad, honestidad, confiabilidad, sinceridad. Listo, doctor, muchísimas gracias. Y justo el tema de la fidelidad es algo muy importante, no solamente para las parejas, sino también para la misma legislación. Bien lo vimos con el artículo 333 y más adelante también lo veremos con otros articulados. Al respecto de las familias, muchas veces cuando éstas se presentan, generan una unión y gracias a esta unión se presentan niños. Y ahora, estos niños tienen una tutela especial, el Código de Niños y Adolescentes. De ello se genera que tenemos ciertos principios y de acuerdo a los principios sobre todo al principio de interés superior del niño y adolescente, surge el interrogante de cómo podemos interpretarlo correctamente y aplicarlo en los casos en los que los derechos de los menores se vean vulnerados. Muy bien, Antonio. Eh, el Estado peruano ya es un Estado que forma parte, como Estado parte de todos los tratados, convenciones, convenios a nivel mundial. En criollo se dice, juega en todas las ligas y en la Liga Mayor. Entonces, en ese sentido, el Estado forma parte de la Convención del Niño y Adolescente. Es una norma universal. ¿Cuál es el principio fundamental de esta Convención del Niño y Adolescente? El principio del interés superior del niño y el adolescente. Entonces, esa es la prioridad como norma internacional. Ahora, como norma constitucional, está en la Constitución, el artículo 4, ¿qué dice? Protección del niño. En primer orden, protección del niño. Madre, anciano, familia y el matrimonio, dice. La comunidad, es decir, nosotros, nosotras. Y el Estado protegen especialmente al niño. Así dice, protegen especialmente al niño. Porque todos hemos sido niños y somos niños hasta inclusive cuando tengamos 100 años, porque vamos a tener ese espíritu. ¿Qué dice la regla? La mejor vida, así, la mejor vida que todo el ser humano goza es en su etapa de niñez. Esa es la mejor vida, porque hasta los 10 años el niño debe jugar para desarrollar su personalidad en su medio ambiente social. Así, hasta los 10 años. Ese niño no debe trabajar, solo debe jugar en un medio ambiente social que va a formar su personalidad. Entonces, la sociedad, la comunidad, el Estado tiene que amparar y proteger a ese niño, porque ese niño es una reserva material, humana, para todo Estado, para toda nación, y más aún todavía cuando los Estados, los países se están envejeciendo. ¿Por qué se están envejeciendo a futuro? Porque si antes la familia era, en promedio tenía 5 hijos, más antes todavía tenía 10, en la actualidad 2 o 1. Entonces, con mayor razón, a ese niño se tiene que amparar y proteger, porque son ellos las personas, los profesionales que a futuro van a hacer posible el desarrollo y el progreso de un país. Y también el artículo 6 de la Constitución dice, es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Entonces, por ese principio, es más, en todo proceso, pero judicial, el juez, el juez, el juez, para resolver un caso que esté involucrado al niño, tiene que considerar este principio que es universal.
Muchísimas gracias por la respuesta, doctor. Y justo hablando de los niños, nos encontramos que si bien la niñez es una etapa muy linda, conforme van pasando los años, va pasando el tiempo, esa suerte de sentimiento, de ánima o de alma de niño puede irse perdiendo, ¿no? Pero en algunas ocasiones se mantiene, incluso como bien menciona, hasta los 100 años. Y es algo muy placentero y muy dichoso poder ir avanzando la etapa de juventud, adolescencia y ciertamente adultez y seguir manteniendo esa ferviente felicidad, ¿no? También cuando vamos avanzando ciertas etapas, vamos absolviendo y resolviendo ciertas situaciones que puedan parecer un poquito complicadas. Bien, doctor, tenemos conocimiento de que hace poco fungió como jurado en la sustentación de una tesis en materia familia y de ello nace el interrogante y como una suerte de consulta. Desde la óptica interna y externa de una sustentación de tesis, ¿qué criterios debe cumplir un estudiante para aprobarla satisfactoriamente y qué consejos nos da para prepararnos para dicha situación? Muy bien. Primero, eh, ¿cuál es el siguiente ciclo que vas a desarrollar en marzo? ¿Octavo? ¿Sexto? ¿Séptimo? ¿Sexto? Séptimo, doctor. Séptimo. Muy bien. Entonces, ya van a empezar ya con los talleres, con la investigación. Lo primero que tienes que hacer es ya identificar con tu especialidad. ¿Qué especialidad de la diversidad de ramas del derecho? ¿No? El clásico es civil, penal, constitucional. Entonces, primero identificar el, la especialidad. Y luego identificar un un tema que sea un problema que el Estado, o sea, un problema de la sociedad y que el Estado tiene que resolver. Porque una investigación, una tesis consiste en resolver ese problema, en proponerle al Estado desde la universidad para decirle, este es el problema de la sociedad, ¿ya? Y a través de la investigación, a través de mi tesis, esta es la propuesta, ¿ya? Entonces, porque si el tema ya está identificado, ahora tienes que presentar el problema. Y toda investigación necesita resolver ese problema. ¿Y de qué manera vas a resolver ese problema? Dos temas. La metodología, la metodología, es decir, el camino, la secuencia de la investigación, la ruta que vas a investigar. Luego, desarrollar tu marco teórico, tu tema. Resuelve ese problema y le vas a dar una propuesta al Estado. Entonces, en conclusión, así como somos enamorados, enamoradas, tenemos que enamorarnos de nuestro tema que nos va a servir para la investigación de nuestra tesis. ¿Ya? Ese es el requisito. Y luego, asistir a las sustentaciones de tesis. Ya a partir ya de este año, a partir de este año ya empezaron las sustentaciones ya. Ahora se va a programar sustentaciones presenciales en la sala de audiencias. Entonces, ustedes recomiendo asistan. ¿Para qué? A ver, para que ustedes se vayan identificando, se vayan adentrando, medir su tiempo. Es decir, van a presentar primero su exposición, pues de 30 minutos, donde tienes que exponer el contenido de tu tesis. Luego, el jurado les va a hacer la pregunta y ustedes van a tener que defender la investigación, porque ustedes son dueños de esa investigación. Y ahí tienen que saber ustedes cuáles son las preguntas de acuerdo a las especialidades que le va a hacer el jurado. Pero ¿cuáles son esas dos preguntas? En el aspecto teórico y temático.
¿Está bien, Antonio? Bien. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Y como bien hablamos, la materia de la tesis y aquellos pasitos que vamos a ir dando para culminar con nuestra carrera son pasos muy lindos que en realidad tienen una gran relación con aquel espíritu de niño que habíamos comentado hace un rato, ¿no? Si lo mantenemos, si mantenemos ese entusiasmo y esa pasión, siempre vamos a ir dando sonrisas al camino y respecto de ello, también podemos encontrarnos con ciertas situaciones, ¿no? Algunas situaciones que son conflictivas, algunas situaciones que son problemáticas en nuestro país. Respecto a las situaciones, por ejemplo, en las que la parte demandada, en un caso de alimentos, quiere generar una ficción de insolvencia, es decir, quiere decir que no tiene dinero para prestar alimentos, surge el interrogante. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre estos desafíos éticos que enfrentan los abogados especializados en el derecho de familia? Muy bien. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta, eh, código de ética, los mandamientos del abogado, de este autor uruguayo Eduardo Tur. Alimentos es un derecho fundamental. Entonces, en ese sentido, la madre, pues una madre soltera, que es el común en nuestra realidad, ella va a accionar, va a demandar. ¿A quién va en representación de su niño o niña? ¿Y a quién va a demandar por alimentos? A la otra parte, el demandado. El demandado, ¿no? Eh, siempre va a tratar de evadir, ¿no? Como persona irresponsable, porque él sabe que ese niño o esa niña es producto de una relación informal, extramatrimonial, y para no verse involucrado con la justicia, va a tratar de negar su responsabilidad. Pero para eso, si te llega el momento de defender ese caso, lo tienes que defender, tienes que defender con eh, profesionalismo, porque tienes que tener en cuenta que a quien estás defendiendo son los alimentos de un niño, una niña que está en estado de necesidad. Entonces va a depender tu teoría de caso, va a depender tu habilidad, tu estrategia para poder ganar a la otra parte. Así como hay abogados, también hay abogados que se prestan para actuar a espaldas de la legalidad. Porque la otra parte va a tratar de, ¿qué va a tratar de tratar? De dilatar, de sorprender con pruebas que no están motivadas, no están fundamentadas al juez. Pero si tú eres el defensor, o sea, tienes que identificar, porque estás defendiendo un caso de derecho, de justicia, porque el niño o la niña necesita de sus alimentos como derecho fundamental. Para eso, en tu estrategia, yo creo que si se niega a determinar su paternidad, para eso hemos estudiado en derecho de familia, ¿no? La prueba del ADN, que es una prueba que va a determinar la paternidad del padre que está negando. ¿Está bien, Anthony? Claro que sí, doctor. De hecho, el tema de la prueba de ADN es algo nuevo, es algo que hace un par de décadas o hace unas 4 o 5 décadas no se habría considerado como algo posible. En nuestra realidad jurídica y en nuestra realidad fáctica,
es algo muy posible y es algo que se da muy comúnmente. Y respecto a ello, nos encontramos en una sociedad cambiante, una sociedad de cambios que diariamente presenta cosas nuevas. Y de ello surge el interrogante: ¿qué cambios o tendencias recientes ha observado en el campo del derecho de familia y en los tipos de familia de la actualidad? Es decir, ¿qué cambios se han presentado en las familias actuales? Muy bien, Anthony. Antes que nos gane el tiempo, vamos a abreviar ya porque ya estamos ya al borde del tiempo. A ver, eh, el derecho es una ciencia social y como tal evoluciona en el tiempo, pero tiene que evolucionar para bien. ¿Ya? En nuestro caso, en derechos de familia, lo que nos importa, lo que nos interesa, derecho de alimentos, el interés superior del niño y del adolescente. Esa es nuestra realidad. Entonces, en ese sentido, el Estado también tiene que evolucionar con sus normas, el legislador. Entonces, en el año 2022 dispuso, dispuso entrar en vigencia la ley número 31.464, ley que modifica las normas que regulan los procesos de alimentos. Dice, a fin de garantizar la debida aplicación del principio del interés superior del niño y la obtención de una pensión de alimentos adecuada. Entonces, ¿qué quiere decir? Oigan, no puede decir, pues, te da una pensión de 150 soles, 200 soles, 300 soles. No puede. ¿Qué calidad de vida puede tener ese niño? Entonces, la ley también tiene que amparar y proteger a este niño. Entonces, el Estado se tiene que poner a tono, el Poder Legislativo, los legisladores. Así por el estilo, Antonio. Para cerrar, Antonio, con la última pregunta antes que nos gane el tiempo. Aprovechando estos cortos 6 minutos que nos quedan, doctor, me Ay, gustaría ay. hacer la pregunta más importante, y siendo que la presente entrevista será de un carácter atemporal y se encontrará para siempre, y muy probablemente gran mayoría de vuestros alumnos podrán oírla, ¿cuáles son aquellos consejos que les podría brindar y que usted cree que les pueda servir en su día a día como abogados y como personas? Bien, a ver. El derecho. Ya. Estudia el derecho todos los días. Así, Antonio, así. Estudia el derecho todos los días. Nosotros somos estudiantes eternos, es decir, los operadores de la justicia. En este derecho está el abogado, el estudiante. Somos estudiantes eternos. Así, estudiantes, porque siempre vamos a estar estudiando. Así, siempre. Porque el derecho, como dice el, el mandamiento estudia, dice, estudia. Está el primer mandamiento es de este decálogo. ¿Qué dice? A ver, dice. Uno, estudia. El derecho se transforma constantemente. Así es, evoluciona en el tiempo, porque es ciencia social. Luego dice, si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Es decir, estudia todos los días. El día que dejas de estudiar, ese día vas a retroceder. ¿Por qué vas a retroceder? Porque ese día ingresaron nuevas normas, nuevas fuentes de derecho. Y como no lo estudiaste, ya te quedaste, ya te estás quedando en el tiempo pasado. Y al día siguiente vendrán nuevas evoluciones. Por eso el derecho estudia todos los días. Esa es nuestra vocación. Para nosotros no existe domingo, feriados, 1 de enero, 29. No, todos los días tenemos que estudiar. ¿Hay que darnos tiempo al tiempo? Sí. ¿El día tiene 24 horas? Sí. Tienes de las 24 horas, divídelo en 3 partes. 8 horas para descansar, para dormir, porque necesita fortificar cuerpo. 8 horas para estudiar. 8 horas para trabajar. Las 24 horas. Dosifica, raciona tu tiempo. ¿Está bien, Antonio? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por tan magno consejo y también agradecerle a usted por esos minutos que nos ha brindado y por por esta gran parte de su día. Doctor, sin algún otro punto más que decir, muchísimas gracias.